Freddy Ladino pasó de ser un camionero orgulloso del oficio en Villavicencio a convertirse en piloto y empresario dueño de Avian Line, la aerolínea a la que pertenecía la aeronave que se estrelló en la selva y en la que viajaban los hermanitos Mucutuy. Habló por primera vez y le dijo a Federico Benítez que no es el responsable del accidente como algunos lo afirman y cuenta detalles desconocidos y del drama que vivieron durante 40 días buscando a los niños y que todavía no termina para él. Hemos analizado mucho ese accidente, hemos mirado y de la velocidad con la que entró el avión a los árboles, ese golpe con el que se dieron a no sé a cuántos kilómetros, a más de 100 kilómetros por hora contra el mundo, es inexplicable cómo quedaron vivos. El capitán Freddy Ladino es el dueño de Avian Line, la empresa a la que pertenecía la aeronave en donde viajaban los hermanitos Mucutuy, que se estrelló en la Amazonía colombiana. Sobrevivieron no solo al accidente del que salieron a rastras, sino a los peligros de la selva durante 40 días. Un milagro que nadie se explica, pero que todos agradecemos. Para Ladino, en cambio, el accidente es una pesadilla que aún no termina. Avian Line lleva más de 24.000 evacuaciones documentadas, pero no nos juzgan por las 24.000 vidas que hemos salvado. Nos juzgan por el accidente que tuvimos. Y aunque algunos de sus aviones han tenido emergencias por las condiciones críticas en que se vuela en esta parte de Colombia, es la primera vez, según dice, que se presentan víctimas fatales. Desde el día del accidente a la fecha, dice que han sido los peores días de su vida. Ese 1 de mayo me cambia a mí la vida, ha sido lo más duro que he sorteado en la vida. Creo que es el peor de los accidentes, es lo peor que puede pasarle a una empresa. Y pues estoy como a la vanguardia de todos los procesos y todo lo que se hace, ¿no? Aunque él y su empresa han estado en medio de la polémica por el accidente, la del capitán Ladino es la historia de un hombre que pasó de conducir camiones a conectar por aire las zonas más apartadas de Colombia con el interior del país gracias a sus aviones. Bueno, mi historia comienza pues un poco como muy alejada de la aviación. Me crian mis abuelos maternos, mi abuela Rosario, mi padre Carlos, y ellos están metidos en el mundo de los camiones. Y me crió con ellos y aprendí a manejar camión. Pero un día lo bajaron de su camión y para no morirse de hambre terminó cargando maletas en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. Cuando quedé sin trabajo, que mi abuela vendió el camión, pues me dediqué a cargar aviones y a ser maletero. Pero sus sueños, dice, iban más allá de cargar maletas. Desde pequeño mi sueño había sido ser piloto, pero nunca lo había podido, puesto que los recursos económicos no estaban, ¿no? De cargar equipajes pasó a trabajar en las oficinas de Satena y de ahí a vender paquetes turísticos, trabajo que le permitió estar cada vez más cerca de alzar vuelo. Decido ahorrar un dinero, una parte, y vender un carrito que tenía en ese entonces y cambié los dólares y me fui a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Se fue a Bolivia a convertirse en piloto. A pesar de la edad, esta no fue un impedimento para despegar. Yo tenía 30 años y estaba haciendo el curso con muchachos de 20. Su talón de Aquiles era poner nuevamente los pies y el avión sobre la tierra. A mí me iban a hacer junta porque yo no podía aterrizar el avión. Yo llegaba a la pista y soltaba controles, me daba miedo. Entonces un amigo, Cristian Cuervo, intercedió por mí en la escuela, pidió una segunda oportunidad. En el aterrizaje él se dio cuenta que pues los talones deben ir al piso para controlar el centro de pista. Yo no lo hacía. Y él dijo, Ladino, ahí es donde está todo. Gracias a su amigo, entendió dónde tenía que tener los pies bien puestos dentro de un avión y fue de esta manera que el capitán Ladino se ganó sus alas. Le pidió el favor al capitán Pontón que me dejara. Salí, despegué, aterricé. El capitán me miró así. Dijo, Ladino, ¿usted qué ha hecho? ¿Qué hizo este fin de semana? Y yo, estudiar, capi. Se bajó en el avión en una paralela y me dijo, adiós, Ladino, usted ya es piloto. Aterrizar nuevamente en Colombia no fue fácil. Alas nuevas no significaba volar y a Ladino nuevamente le tocó migrar. Tomé la decisión de irme a Nueva York, el sueño americano, allá a trabajar. Y allá trabajaba haciendo aseo. Yo trapeaba pisos, me hice un magíster trapeando pisos. Cambió las pistas por los pisos de Manhattan, pero su destino no estaba en los rascacielos, sino en el aire. Y un día me acuerdo tanto limpiando el piso de un odontólogo en Manhattan, me llegó un correo
que decía que Avianca había recibido mi currículum y que me presentara. No lo dudó y sin pensarlo se regresó a Colombia a presentarse. Alquilaba trajes porque no tenía para comprarse uno, con tal de sentirse a la altura de un piloto de una aerolínea como Avianca. Llegué hasta cierto proceso, hasta la prueba psicotécnica, psicológica, una prueba grupal que hacen ellos, y no pasé, la verdad. Lo bajaron de vuelo, pero no de la ilusión de seguir adelante. Retomó su vida como promotor de turismo en un pequeño local y fue ahí donde nació su empresa Avianline. Conseguí un local muy pequeño, me acuerdo, como 300.000 el arriendo en ese entonces, de 2x2, y ahí comenzó el sueño de Avianline. Avianline comenzó como una agencia de viajes en el 2011, 17 de noviembre del 2011. Un contrato con las fuerzas militares le dio al capitán Freddy Ladino el impulso para volar con alas propias. Ahí empecé a contratar con las fuerzas militares de Colombia y ahí me empezó a ir muy bien. Después, gracias a otro amigo y al grupo Aviatud, pues consigo otros contratos que fueron importantes en mi vida, que fueron los Supérate. ¿Y cómo pasa Avianline de ser una agencia de viajes a ya ser una empresa de aviación? Iba caminando un día y me encontré al capitán Jairo Gaitán, mi mentor. Era el dueño de Aro Charter. Venga, trabaja conmigo. La empresa de él la conocí de arriba abajo. Y de ahí nació la idea, con otras 2 personas más, 2 socios más, de comprarle a él. Cuando sale a flote Aro, el capitán Gaitán me dice: Freddy, ¿por qué no me compra? Comprar una aerolínea quebrada parecía una locura, pero quien ha crecido en las pistas de los llanos orientales sabe que la única manera de salir adelante es a punta de locuras. Porque ninguno teníamos los recursos, los buscamos como prestados, y dimos una inicial de X valor y después el restante nos lo dio a cuotas y se lo pagamos a cuotas en un año muy cumplidas. Con una aerolínea sin aviones, Ladino y sus socios solo esperaban que del cielo les cayera un avión para empezar a trabajar. ¿Y quién lo creyera? El milagro se les dio. Me llaman una vez del Banco de Occidente y me dicen: señor Freddy Gonzalo Ladino, usted tiene un préstamo aprobado, 250 para casa, 150 para carro, 100 para libre inversión. Y yo, entonces llegué y dije: pues sí, el de 100 millones de libre inversión. Yo ya estaba mirando aviones, entonces compré el 50% de mi primer avión, del 2318. El HK-2318, un Cessna de 5 pasajeros, apenas se alzó vuelo. Con pocos días de trabajo, se dio duro contra la difícil geografía de la Amazonía colombiana. Desafortunadamente, por falta de pistas adecuadas en estas zonas apartadas del país, muchos aviones terminan en la selva o fuera de las pistas improvisadas donde aterrizan. Cuando me contaron eso, la verdad, las piernas no me dieron, me caí al piso, me dieron ganas de llorar y dije no. Cuenta el capitán Ladino que él no es de llorar sobre la leche derramada, y como este tipo de aviones son escasos en el mercado, no tuvo más remedio que irse hasta la selva a sacarlo, para que su sueño de tener una aerolínea no naufragara. El capitán Gaitán vio la foto de ese avión, mi mentor, y dijo: no, Freddy, hemos recuperado de la selva peores aviones. Fui y lo saqué de la selva, compré otro avión, el 2690, que me lo dieron a crédito, y ahí empezó mi vida, y ahí me empezó a llegar trabajo. Asegura que las reparaciones que le ha hecho a sus aviones no son al azar y que todo está auditado por la fábrica y las autoridades. ¿Cómo se repara un avión? Un avión, la máxima autoridad de ese avión es el fabricante, y el fabricante cumple unos parámetros. Esos parámetros nosotros los debemos cumplir supervisados por la Aeronáutica Civil. Eso no es que Freddy Ladino cogió el avión, lo arregló y lo sacó a volar, no. Es que estas avionetas se convirtieron en la única esperanza que tienen muchas comunidades apartadas de departamentos como Vaupés, Guainía y Guaviare, de salir de manera rápida ante cualquier emergencia, como lo hicieron aquel 1 de mayo Magdalena Mucutuy y sus 4 hijos. Nosotros entramos sí o sí a estas pistas. Tenemos muchos riesgos, bastante. Todos los que tú creas, tenemos un 99% en contra, pero aún así hacemos nuestro trabajo de una manera satisfactoria y nos gusta hacerlo. Por eso recuerda con dolor la fecha del accidente, porque no solo se fue al piso uno de sus aviones, sino el esfuerzo de muchos años de trabajo. Llegó ese 1 de mayo para la madrugada. Ese día me levanto muy a las 4:30 de la mañana, me voy a trotar, me empieza a llamar búsqueda y emergencia, que al parecer hay un avión en emergencia mío, pero a los 5 minutos me llaman: no, capitán, el avión sigue su curso y él continúa para San José. Cuando me llaman otra vez a los 10 minutos ya me dicen: no, el avión se declara emergencia y él va a buscar dónde acuatizar. Dije: Dios santo, se volvió una emergencia real. Confiesa que el avión ya había tenido un accidente, pero que se reparó bajo los protocolos y beneplácito de las autoridades,
Incluso nos compartió un video en donde él y el capitán Murcia le hacían pruebas y el Cessna HK-2803 parecía en perfectas condiciones. Este avión había tenido un incidente anterior que se llama arborizaje, que lo hizo perfecto, ni un rasguño a las 3 personas que iban ahí. Y el avión lo sacamos de la selva, lo presentamos a la Aeronáutica Civil y se repara, haciéndole los vuelos de comprobación al avión donde estaba todo ok. ¿Quién era el capitán Murcia? El capitán Murcia hace 3 años vendía empanadas aquí afuera, llegaba en cicla, manejaba taxi. Yo al capitán Murcia no le había dado trabajo porque era uno de los mejores pilotos que tiene el llano, pero él tenía una condición toda rara, él casi no hablaba, o sea, no causaba empatía con las personas, sino al contrario. El capitán Murcia era callado, pero era un experto en volar sobre la Amazonía colombiana. Y como tenía todos sus papeles en regla, Freddy Ladino no dudó en contratarlo. Y pues necesitaba piloto, le dije, Capi, venga uno hacia el grupo. ¿Cómo eran esos días donde no aparecía el avión? Yo fui el primero en ingresar personas allá. El mismo día del accidente, en la noche, yo tenía personas allá ya de la compañía. Tuvimos un grupo de 16 personas buscando a las personas allá. Mis días eran difíciles. La relación con mi familia se deterioró bastante, no hablaba con ellos. La angustia no paró después de encontrar el avión, al que buscaron por más de 15 días. Hasta acá nomás es posible llegar sin máscara. Todos los días a nosotros nos llamaban 3 o 4 videntes y nos decían, los niños están vivos, los niños están muertos, búsquelos, y nos describía la selva. Buscar 4 niños indefensos en medio de la espesura de la selva parecía una misión imposible, que incluso en ocasiones a algunos les hizo perder la fe. Había momentos de desesperación. Me acuerdo tanto que el coronel López me llamó una vez como a las 2 de la mañana, había acabado de llegar yo a la casa y me dice, Freddy, ¿usted sí cree que los niños iban en el vuelo? ¿Usted puede imaginarse si los niños iban en el vuelo? Y yo, pues yo no tenía la seguridad. Ese avión debería haberse venido vacío. Yo no sé quién autorizó subirlos a ellos en el avión. Nosotros no teníamos ni los nombres de ellos. Aquí es un poco confuso el camino. Los rumores tampoco ayudaban en la búsqueda. Había muchas hipótesis, que hay unas tribus que le dicen los no contactados, que la guerrilla los tenía, pero no creo, porque si ellos los hubieran tenido, ya ellas hubieran informado. Pero había algo raro que yo dentro de mí pienso que pudo estar pasando. Los niños estaban huyendo de algo, de alguien, porque los niños cuentan que ellos no se dejaban encontrar. Ellos tenían miedo de alguien. Descríbame el momento en que a usted le dicen, los niños aparecieron. Nosotros fuimos los primeros en saber. Nosotros teníamos 2 personas allá con un satelital. Entonces, del satelital hicieron las llamadas, aparecieron los niños. Entonces me llamó Juan Carlos, que es un pasante de nosotros. Era pasante, ahora es técnico de aviación ya, técnico de mantenimiento. Me llamó, me dijo, Capi, tengo una buena noticia. Yo le dije, qué buena. Pues que ya desarmaron el avión, lo rompieron y lo enterraron, me imagino. Ya terminó la misión. Me dijo, no, aparecieron los niños. Yo quedé pálido. Minuto es hora acá, ¿cómo era para darle buenas noticias? Acabamos de encontrar a los niños, acabamos de encontrarlo. Y aunque los niños hoy están bien y al parecer tienen un futuro prometedor, la suerte del capitán Ladino no parece ser la misma. Este accidente me destruyó la vida por completo. A mí me cambió todo. Freddy Ladino no tiene padrinos políticos, Freddy Ladino no tiene padrinos que le presten dinero. Mi único padrino era el Grupo Bancolombia, por el accidente. Vino el gerente de zona de Bancolombia y me dice, no es posible prestarle a usted porque usted es un riesgo para prestarle por las demandas. Y me cerraron las puertas. Con las puertas cerradas en los bancos, también cuenta que le tocó soportar las amenazas de Manuel Ranoque, el papá de 2 de los niños, que lo culpa por lo ocurrido. El avión no tenía gasolina, el avión no tenía aceite. No se preocupe que usted tiene hijos y tendrá que morir a sus hijos, tendrá que mirar a su mujer. Eso sí se lo digo de frente. Si usted me declaró la guerra, guerra tiene conmigo, mijo. El papá de los niños, en unas grabaciones me amenazó de muerte. Me dijo que yo le había quitado el aceite y la gasolina al avión. Yo estando fuera del país. El capitán Ladino aún no se explica cómo él y sus pilotos pasaron de ser héroes que rescataban heridos en la Colombia olvidada a ser villanos por un accidente del que asegura no tuvo la culpa. Yo en ningún momento he matado a nadie, simplemente fue un accidente que a una empresa aérea le puede pasar. Mi Dios no me ha abandonado, yo tengo que seguir y seguimos en pie de lucha. Con las alas aporreadas pero no rotas, el capitán Freddy Ladino sabe muy bien que el cielo es el límite.
El capitán Ladino ha colaborado con las autoridades en todo el proceso de investigación para determinar las causas reales del accidente. Se espera que en el primer trimestre del próximo año se conozcan las conclusiones. Por ahora, su aerolínea sigue siendo una de las pocas que conecta los lugares más apartados de la Amazonía colombiana con el interior del país. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.